Muy buenas noches. A nombre del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, agradecemos su presencia a este evento nacional e internacional. Esta noche van a estar con nosotros, y voy a ser muy breve en la presentación, la doctora Eva Alcántara, licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer, doctora en Ciencias Sociales en el área de Psicología Social por la UAM, diplomada en Pensamiento Contemporáneo, diplomada en Psicoanálisis, diplomada en Bioética y desde el 2019 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Frida Flores Ruiz es activista intersex mexicana del Istmo de Tehuantepec, licenciada en Enseñanza de Idiomas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estudia la maestría en Lenguas, Literatura y Cultura en la Universidad de Calgary, en, en Canadá. Trabaja con Brújula Intersexual desde el año 2021. Oscar Chávez Lanz nos dice que cuando era biólogo, un tiempo lo dedicó a estudiar morfología de árboles tropicales, pero antes impartió clases durante años tanto de genética como de evolución, y me atrevo a decir que ha sido maestro de más de 4 personas acá en la República Mexicana. Esta tarde-noche, el título de la conversación es ¿por qué sería importante para un profesional de la sexología leer el libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México? El tema de la intersexualidad, cuando yo comenzaba a estudiar medicina, hace algunos años, escuché un término que era el de hermafrodita desde el punto de vista de la biología y me llamaba mucho la atención este concepto que unía los nombres de dos deidades griegas, Hermes y Afrodita. Ya en la carrera de medicina, pues se hablaba de esto, fue muy interesante, pero se hablaba y decíamos que en el ámbito de bueno, que en el ámbito de la medicina, está aquí la presentación de Oscar, pero sigo hablando, que en el ámbito de la medicina se hablaba de pseudohermafroditismo femenino o pseudohermafroditismo masculino. Y recuerdo que era un tema que impactaba mucho, sobre todo porque dejaba boquiabiertos y estupefactos y muy preocupados tanto al gremio médico como a los familiares de estas personas. Y se tomaban decisiones con un montón de argumentos, pero ninguno de ellos era de la persona que presentaba la intersexualidad. Y por eso es que vale la pena que estemos atentas a esto que nos van a presentar. De modo que Oscar, Eva y Frida, los micrófonos son de ustedes. Ya saben, esto se va a grabar y se va a subir a la nube para que cualquier gente tenga acceso a esto. Entonces, comenzamos. Creo que comienza Oscar. Gracias, Paco. Perdón por compartir desde antes, pero soy un poco ansioso. La cámara no se cambia. Y no sé cómo rayos hacer que no se vea el marco. Sí sé. Ok. Bueno, yo soy Oscar Chávez del GIS y ese es mi correo electrónico personal de Gmail. Oscar615 para que parezca que dice GIS. Y si quieren conocer la historia, pues otro día, porque ahorita hay como prisa, ¿no? La sesión que yo daba desde antes de conocer el tema, básicamente, ni Brújula, ni a Frida, ni a Eva, era diferenciación sexual. Y ahí salía intersexualidad por un lado, y también salía el tema de la virginidad, de las partes, de los asuntos anatómicos de la virginidad. Eh, Desde la genética, di genética varios años, es diferente
herencia genética que herencia biológica. Herencia biológica hoy incluye no solo la herencia de los genes, sino también todo lo que es la epigenética, el hecho de que el medio ambiente también se hereda en las crías, porque también ponen los huevos en un cierto lugar y eso hace que se herede el medio, etcétera. Entonces, desde la primera aproximación ya voy sesgado y voy mucho porque de lo que daba en ese tiempo era la diferenciación sexual solo referida a la diferencia, a la herencia genética, dejando un rubro ahí abierto y laxo que es el medio ambiente. El fenotipo lo construyen los genes en ciertos medios ambientes y el medio ambiente tiene influencia en lo que, en el aspecto que tenemos y porque modifica las expresiones de los genes. Desde IMESEX, porque sí, algunas veces se mencionó el tema de la diferenciación en IMESEX, lo que sabíamos es que lo que determina, lo que inicia la diferenciación, no es el cromosoma Y, como muchos colegas en la sexología siguen diciendo. O sea, no es el cromosoma Y, es un gene que está habitualmente en el cromosoma Y. El cromosoma como tal no tiene ningún efecto. Lo que tiene como efecto es los genes que trae el cromosoma. Y ese gene SRY casi siempre está en el cromosoma y morfológicamente desde la sexta semana empieza a haber manifestaciones de diferenciación en relación a la diferenciación sexual. La embriona ya está instalada en la placenta en ese momento y yo clasifiqué los cambios en tres niveles. Bueno, me sigo con las diapositivas porque si no. La diferenciación se inicia cuando el GNSRY, la sustancia que produce el GNSRY, la sustancia de Jost, por el investigador que inició los trabajos en diferenciación sexual y que predijo la existencia de la sustancia y del GNSRY, el primer efecto que tiene es que la gónada, en vez de madurarse de la cáscara, esa gónada embrionaria se madura del centro y se hace un testículo. Si hay testículo, porque hubo SRY, entonces se empiezan a producir dos sustancias, la hormona antimuleriana y la testosterona, en distintas regiones del mismo testículo. Y la testosterona a un embrión lo que le produce, y toda la vida lo sigue produciendo, es lo que llamamos masculinización somática. O sea, el cuerpo se masculiniza, para eso se requiere que la testosterona entre al núcleo de las células. Eso se logra con una sustancia de transporte que se llama PCNRA, aquí por lo pronto. Pero la testosterona tiene otro efecto en los mamíferos, aparte de la masculinización de todo el cuerpo, que es la masculinización de la pelvis. La testosterona cambia, esto ocurre en la próstata, cambia por efecto de otra hormona que se llama 5-alfa reductasa. La testosterona se cambia a 5-alfa testosterona y eso hace que los órganos pélvicos se masculinicen. Y el tercer efecto, que desde mi perspectiva es claro que hay que separar estas tres cuestiones, incluso para combatir el binarismo que se puede derivar de los conceptos biológicos. El tercer efecto es que el testículo también produjo otra sustancia, la sustancia de Jost o la hormona antimuleriana es lo mismo, que inhibe el crecimiento de algunos órganos que son típicamente de hembra.
Esa es la perspectiva biológica. Los tres niveles, la masculinización somática, pélvica y la desfeminización. La masculinización somática tiene una serie de cambios en, en el embrión mismo o en la expectativa que tiene el embrión para después. La masculinización pélvica lo que hace es que crezcan más o menos algunos órganos embrionarios, y la desfeminización pélvica, hay externa y interna. La masculinización pélvica consiste también en que algunos órganos crecen más o menos y son órganos que están en la región pélvica. Eh, Desde el punto de vista de ese biólogo de hace 40 años, la, la cuestión está solucionada, porque entonces ya tenemos ahí tres niveles de cambio. Hay algunas curiosidades en la dinámica de diferenciación que tienen explicación desde esa perspectiva, eso es muy nutritiva. Por ejemplo, en la República Dominicana se sabe, y es el paraíso de la diferenciación sexual, para no meterme con el psicoanálisis tan temprano, pero hay unas niñas que cambian de sexo, como el 7% en algunas regiones, el 2% en algunas otras, y eso se debe a que la 5-alfa reductasa tiene una modificación. Entonces seguimos en un nivel plano genético, biológico todavía, no hay ninguna complicación eh, de lo que realmente representa la intersexualidad en los seres humanos. En realidad no cambian de sexo, son SRY positivo de todas maneras, son portadoras de SRY, pero se pospone la masculinización pélvica respecto a al común de las personas. Y el tercer nivel es la desfeminización, que consiste pues básicamente en que los conductos de Müller se inhiben, por eso se llama hormona inhibidora de los conductos de Müller, eh, y quedan vestigiales en algún nivel, y tal vez en este renglón hay el mayor subregistro, tal vez, ya Eva me regañará, en relación a las condiciones de intersexualidad, porque esta diversidad en expresiones de la 5-alfa reductasa parece ser mucho más frecuente de lo que reconocemos. La hormona antimülleriana no es no es un switch de sí o no, sino que parece que hay variedades, hay diferentes alelos que producen la hormona antimülleriana que tienen diferentes expresiones. Entonces parece que ya está solucionado, el asunto pélvico está más o menos claro, unos genes funcionan y otros genes funcionan después. El nivel que sigue siendo polémico, y yo no insistiría en la diferencia, es el de la diferenciación en el sistema nervioso, porque también, aparte de la masculinización pélvica externa e interna, la masculinización somática y la desfeminización, también en el sistema nervioso hay algunas cuestiones que ocurren, y para no hacernos bolas, porque además no es la intención de esta sesión, algo que es muy importante que una persona dedicada a la sexología entienda es que la masculinización cerebral se debe al estradiol, aunque suene muy raro, pero el estradiol es el que produce la masculinización cerebral, aunque haya toda una polémica si de veras hay masculinización cerebral, y pues eso es un poco secundario, pero en términos de desarrollo embrionario se debe al estradiol, que es una hormona femenina y es un asunto paradójico que debe ser comprendido por alguien formado en sexología. Entonces, el estradiol, aparte de las otras formas de diferenciación, de masculinización. ¿Y por qué hablo de masculinización al hablar de diferenciación? Pues porque la estructura sexual hembra, estoy hablando de todos los mamíferos, es la básica. Entonces, la distinción en dos tipos, macho-hembra,
se debe a cambios en todos los niveles que he mencionado y otros, porque no es exhaustiva esta intervención, y uno de esos niveles es el nivel de, de diferenciación en el sistema nervioso. Pero, pues no es, eso no es la intersexualidad. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la intersexualidad en términos de seres humanos, porque es fácil en un salón hablar de intersexualidad referida al ganado o referida a lo que pasa con algunas aves o lo que pasa con... Pero aterrizar eso a lo que pasa con la gente es un tema que tiene muchísimas otras caras que desde la biología les vale. Y digo les vale porque yo creo que yo ya brinqué esa indiferencia, pero sigue siendo un tema con, ah, sí, y no es así. Es un tema muy complicado porque hay vulneración de los derechos de las personas que presentan algún rasgo de intersexualidad, incluso la definición de intersexualidad, y tal vez haya modo de aclararlo, es distinta desde la biología que desde la perspectiva social, ¿no? Hay un cúmulo de elementos que hay que añadir que tienen que ver con la definición y que yo no voy a detallar. Por ejemplo, recientemente esta chava gana unas carreras y se desencadena todo un problema porque es XY. Es XY aunque su pelvis no se haya masculinizado. Lo que está mal no es ella. Lo que está mal es un sistema competitivo en donde se ponen ciertas normas binarias, allí sí son normas binarias, para clasificar a la gente en dos categorías que no corresponden con su naturaleza realmente. La naturaleza no es binaria. Sí somos una especie dimórfica, básicamente dimórfica, pero los ejes de lo que es biológicamente, sin meternos en otro asunto, biológicamente ser macho o biológicamente ser hombre, son hembras, son muchos. Entonces, entrar en un sistema de competencias en donde solamente se acepta dos tipos de personas, pues es una complicación del sistema deportivo, no es una complicación de la gente. Entonces, eh, este es un ejemplo del efecto de la ausencia de 5-alfa reductasa o de alguna variante de 5-alfa reductasa. El fenotipo, no voy a poner más fenotipos nada más, es toda la corporalidad es masculina y la pelvis no. Y aquí ya se atoró, ya no pasa a la siguiente diapositiva. Si alguien sabe rezar, pues que rece, porque yo no sé qué está pasando. Bueno, entonces, ante estas, digamos, bofetadas al biólogo que daba genética y que incluía intersexualidad en sus clases, la complejidad del asunto humano, pues yo nunca la pude abordar bien, digo, medio entiendo, pero me tropecé primero con una página de la Organización Intersexual Internacional, de Curtis Hinckley, no sé cómo se pronuncie, es buena, ¿no? Razonable, pero después el tesoro que me encontré es la página de Brújula Intersexual. Frida y Eva son colaboradoras de la página de Brújula Intersexual. Laura Inter, a la que se debe el rediseño del cartelito, es la fundadora, promotora, el motor de la página de Brújula. Es realmente un trabajo exhaustivo, impresionante, el que ha hecho Laura, y ha tenido la colaboración de personas excelentes como Frida recientemente y Eva desde hace un poco más de años. Por casualidad, supongo, esta fecha está exactamente entre el 26 de octubre, que es el Día de la Visibilidad Intersex,
y el 8 de noviembre, que es el Día de la Solidaridad Intersex. Entonces, no sé si lo haya planeado Paco así o quien haga la programación, pero pues es una fecha muy afortunada y además no cae en el Congreso, porque Eva no pudo ir al Congreso porque estaba en otros eventos, al Congreso de Sexología que recién pasó. Este, y yo dejaría ya mi intervención. Yo creo que ya me supercolgué respecto a lo esperado, pero yo hasta ahí lo dejaría, ¿no? Desde la biología parece ser un tema simple, más o menos mecánico, de pum, 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 pues esto pasa, pero sí, nomás que cuando eso le pasa a un ser humano, entonces hay otra serie de cosas que también hay que considerar. Y pues yo ahí dejo el asunto y pues que Frida diga quién sigue. Muchas gracias, Oscar. Pues voy a compartir mi pantalla y ya, pues continúo yo. Muy bien, entonces les voy a estar presentando el libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Y pues primero que nada, yo quiero agradecer en representación de Brújula Intersexual al 17 Instituto de Estudios Críticos y también a María Alejandra Sánchez Monroy, porque este libro no habría sido posible sin la ayuda de ellos, sin su colaboración. Este libro fue coeditado por Brújula Intersexual y por 17 Editorial y forma parte de la serie Habitaciones, que es una serie que se caracteriza porque el proceso de edición busca dar a conocer las voces de las personas que escriben sin intervenirlas. Y quiero iniciar con un fragmento de la introducción, viene en la página 7 del libro, que dice: intersexualidad es la palabra que reunió a las personas que aquí escribimos. Cada uno de los textos que presentamos refiere a una experiencia muy singular y sin embargo cada una y en conjunto abordan una temática singular. El sexo y su regulación es el eje que problematiza las experiencias relatadas. No solo el sexo y la regulación sobre quienes aquí escribimos, sino también de quienes ahora leen. ¿Qué es el sexo? ¿Tu sexo es algo natural o espontáneo? ¿Es el sexo una verdad que confirma quiénes somos realmente? ¿Cómo se sostiene esa verdad? Entonces son como preguntas que de verdad nos incitan a la reflexión. Y aquí tenemos la portada del libro. Se trata de un libro que está bordado por 3 hilos, como pueden ver ahí. Tenemos un hilo morado, uno verde y uno amarillo. Entonces, el hilo morado nos presenta las voces en primera persona de 23 personas nacidas con variaciones en las características sexuales. El segundo hilo, que es el verde, nos introduce a los testimonios de 6 mujeres que han acompañado a personas con cuerpos intersex. Entre esas mujeres se encuentran 4 madres, una hermana y una pareja. Y podemos ver que este hilo, el morado, el verde, borda los troncos que han sostenido y las ramas que han abrazado a aquellas orquídeas, a aquellas personas con cuerpos intersex, personas cuya pertenencia a un sexo fue eso ha sido puesta en duda, y nos narra cómo la intersexualidad es algo que también toca a la familia y a las personas cercanas. Y finalmente tenemos el hilo amarillo. Ese hilo presenta los textos escritos por aquellas personas que han formado parte del trabajo que sostiene Brújula Intersexual. Entonces, los testimonios que conforman los primeros 2 hilos son producto de un largo proceso de acompañamiento, de apoyo, de ayuda, llevado a cabo principalmente por Laura Inter. Y muchos de los textos que se presentan en este libro fueron publicados primero en el sitio web de la organización. En Brújula Intersexual contamos con comunidades virtuales alojadas en grupos de Facebook
y dirigidas principalmente a personas con variaciones intersexuales específicas. Y a través de esas comunidades, tanto las personas como sus familiares tienen la oportunidad de ponerse en contacto con otras personas con experiencias similares. Y tal como Laura menciona en el libro, las personas cuando se conocen suelen enviarse los enlaces a sus historias de vida. Y esto hace que se desarrollen, se generen vínculos y relaciones afectivas de confianza. Durante mucho tiempo, las voces de la intersexualidad han sido silenciadas en gran parte de la historia. Y anteriormente las narrativas que existían provenían del discurso médico y se presentaban comúnmente en formas de casos clínicos. Y no fue hasta finales del siglo XX que, gracias al surgimiento y el trabajo de la Intersex Society of North America, que comenzaron a emerger nuevas representaciones sobre intersexualidad, que eran representaciones en forma de narraciones autobiográficas que podemos decir que han producido un nuevo espacio discursivo que actualmente desafía el discurso médico sobre las variaciones en las características sexuales. Entonces, antes de continuar, quiero leerles un fragmento de un texto que escribí sobre mi experiencia intersex. Entonces, yo nací en 1996 en un hospital privado en Juchitán, Oaxaca. Juchitán de las mujeres, Juchitán de las flores, Juchitán de las mujeres, o como diría el poeta Elvis Guerra, Mujitán. En ese momento, la doctora no notó nada inusual en mi cuerpo, pero un par de años después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Tenía 2 años de edad cuando inicié la pubertad. No obstante, no fue la típica pubertad por la que atraviesan las niñas, sino una pubertad que se asemejaba más a aquella por la que suelen pasar los niños. Mi madre y mi padre me llevaron al médico. Fui atendida en el ISSSTE y bajo un diagnóstico de pseudohermafroditismo femenino que ellos no comprendían y que después de múltiples revisiones y análisis clínicos confusos, cuyos resultados se negaron a entregarles, el médico dijo que yo estaba completamente sana y que no había nada de qué preocuparse. Entonces continuamos nuestras vidas intentando fingir que nada había pasado. Tenía solo 2 años cuando mi cuerpo empezó a cambiar. Yo no lo sabía, no era consciente de ello. Cuando entré al kinder, yo ya tenía vello púbico y mis genitales no se veían como unos genitales típicos femeninos, ni como unos genitales típicos masculinos. En mi casa no se podía hablar de eso. Tenía que mantenerlo en secreto. Crecí preguntándome por qué mi cuerpo era tan distinto a los cuerpos de las personas de mi edad. Pasó el tiempo y mi mente constantemente era acechada por las preguntas: ¿qué soy yo? ¿Un hombre con un pene pequeño o una mujer con una cosa grande entre las piernas? ¿Por qué no recuerdo mis genitales sin vello púbico? ¿Por qué, si soy mujer, mi apariencia es más masculina que femenina? Llegó un momento en que ya no podía vivir con la incertidumbre y decidí ir al médico. Fui al ISSSTE para obtener una respuesta a lo que me ocurría y salí deshecha en llanto después de desnudarme 3 veces en una sola consulta ante 3 médicos y escuchar a uno de ellos decirme las palabras: tú sabes que en este mundo existen hombres y existen mujeres. Eso es lo normal. Tú no eres ni hombre ni mujer, eres anormal. Tú no eres normal, eres anormal. Tenía 14 años y mi vida se derrumbaba. Pasé de ser un ser humano a ser un fenómeno de la naturaleza, un monstruo. Me sentía insignificante. No obstante, me rehusaba a aceptar esas palabras y comencé a investigar por mi cuenta en Internet. Inicié investigando qué era el pseudohermafroditismo femenino, hasta que encontré algo llamado hiperplasia suprarrenal congénita, lo cual explicaba perfectamente mi experiencia en esos primeros 14 años de vida y aclaraba mis inquietudes. Me sentía sola en el mundo, pero al encontrar esa información, me di cuenta de que era imposible que yo fuera la única persona con esas características, así que me propuse a buscar a otras personas como yo. Entonces realicé una pequeña consulta en un sitio web llamado Yahoo Respuestas, en donde publiqué que era pseudohermafrodita femenino.
Gracias a ello, varias personas se pusieron en contacto conmigo, entre ellas algunas personas nacidas con variaciones de las características sexuales. Y a partir de ese momento, yo ya no estaba sola en el mundo. Ahora conocía a personas que me comprendían y me brindaban su apoyo. A finales del mismo año, un endocrinólogo me confirmó que tenía hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza. Mis dudas estaban resueltas. Ahora mi situación corporal tenía un nombre, y aunque mi cuerpo era patologizado cada vez que acudía a mis citas médicas, de alguna manera eso me daba tranquilidad. Busqué más información acerca del tema, acudí nuevamente a Yahoo Respuestas, pero esta vez publiqué que tenía hiperplasia suprarrenal congénita, y gracias a eso, algunas chicas de México y de otros países me contactaron para intercambiar experiencias. En esa travesía me encontré con la palabra intersexualidad, la cual se convirtió en el término de búsqueda para continuar investigando. Intersexual era la palabra. Yo ya no era la persona enferma y anormal que me habían hecho creer. Intersexual era mi cuerpo. Intersexual era yo. Realmente, hablar en primera persona no es nada sencillo. No es nada sencillo, sobre todo si se trata de hablar de algo que te han prescrito callar, algo que te han prescrito mantener en secreto, en silencio, de algo a lo que te han enseñado a avergonzarte, algo por lo que te han rechazado, te han discriminado, te han negado, te han maltratado, tal como lo relatan Susi y Adioros en estos fragmentos que tenemos en pantalla. No es nada fácil. Realmente es muy difícil contar las experiencias porque implica recordar aquellos momentos que fueron muy difíciles, que son momentos de incertidumbre, de violencia. Entonces, cuando contamos nuestras experiencias y cuando las escribimos para presentarlas en este libro, podemos decir que el alma se desnuda. El alma se desnuda y se pone al descubierto todo aquello que en algún momento eh, nos hizo sentir inseguros. Se ponen al descubierto las inquietudes, los temores, los sentires, los pesares, tal como lo relata Mir en este fragmento en pantalla. Entonces, este libro nos muestra que las experiencias de vida en torno a la experiencia intersex realmente son muy diversas y sobre todo en un país como México, que es un país multicultural. En cada testimonio se refleja la diversidad socioeconómica que hay en el país, la diversidad de contextos, de situaciones, de violencias enfrentadas y de maneras de enfrentar esas violencias, una diversidad de emociones, de sentimientos y principalmente una diversidad de variaciones en las características sexuales. Entonces, yo puedo decirles que leer esas páginas, leer las páginas de este libro, es realmente un reto, porque es muy difícil leerlo sin sumergirte en un mar de emociones que corren a través de esas páginas, porque la verdad, este libro es una ventana al alma de cada autor, autora, autore. Y esperamos que quien lo lea pueda presentar un panorama distinto y más amable a la mirada que comúnmente se presenta ante la intersexuación de un cuerpo. A través de las narraciones autobiográficas que presentamos en este libro, ahora levantamos nuestras voces para expresar que ya no queremos seguir en ese rol de paciente sin voz que la medicina nos ha impuesto, que el discurso médico nos ha impuesto. Ahora lo que queremos decir es que somos quienes poseemos la expertise sobre nuestro propio cuerpo. Somos quienes queremos obtener seguridad y autodeterminación. Entonces, estas narraciones en primera persona son contranarrativas a las narrativas médicas hegemónicas
y a otras narrativas dominantes en torno al sexo y al género. Y con esto desafiamos la idea de una sola verdad con respecto a la intersexualidad. Entonces, este libro no es solamente para las personas con cuerpos intersex, sino que es para el público en general. Y a través de él queremos mostrar cómo mediante la intersexuación de un cuerpo se pone en duda el paradigma binario sexo-género, cómo las historias y las experiencias son atravesadas por distintos ejes de poder, cómo el estigma y la patologización pueden llevar al aislamiento y cómo todo eso interviene en las formas de relacionarnos y en los miedos generados en torno a la sexualidad. Entonces, a través de estas letras, mostramos cómo rompemos ese aislamiento para crear nuevas formas de relacionarnos, de acercarnos a la intimidad y de apropiarnos también de nuestros cuerpos para trazar un nuevo camino. Entonces, quiero finalizar mi participación con dos fragmentos de los textos que contiene ese libro. Primero que nada, contar mi historia fue doloroso, pero también sentí que me quitaba un peso de encima. Me siento más ligero. Me he atrevido a hacerlo porque quiero que mi historia sea un faro para otras personas intersexuales y que les ayude a salir adelante. Dani. En un inicio pensé que escribir mi historia sería fácil, pero me di cuenta de que al escribir se van moviendo cosas en mi interior que no recordaba. Es como un rompecabezas. Poco a poco fui uniendo las piezas de lo que soy y aunque me causó miedo, tenía que sanar mis heridas. Te comparto con mucho amor mi historia y recuerda que has venido a este mundo a ser feliz. Remedios. Muchas gracias. Entonces, pues quiero cederle la palabra a Eva para que continuemos con esta charla. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Oscar, y a Francisco Delfín por la invitación, a todas y todas las personas que están presentes e interesadas en esta publicación. Yo quisiera contarles un poquito, digamos, cómo se construyó este libro, porque creo que ya más o menos Frida les mostró el panorama de cómo está estructurado el libro, ¿no? Con estos 3 hilos que comentó. Y quisiera contarles porque realmente puedo decirles con toda franqueza que no hay otra publicación similar, ¿no? En el mundo. O sea, de verdad se los digo con franqueza, hay varias publicaciones sobre intersexualidad, pero ¿qué tiene esta de singular? Y cómo se fue construyendo este libro entonces. Pues miren, varios de los testimonios que aquí aparecen, que justo Frida nos estaba platicando, bueno, algunos de ellos mostrando algunos fragmentos, son testimonios que ya están publicados en la página web del sitio de Brújula Intersexual, ¿no? Eh, Nos pareció muy importante recopilarlos en justo este formato, ¿no? Un formato de libro, porque pues permite un acercamiento diferente este objeto, ¿no? Y también porque pensamos pues que era eh, importante que las personas tengan un objeto de esta naturaleza que pueda pasarse de mano en mano, donde vean ahora reunidas estas historias y se genera como una cierta unidad, ¿no? En este sentido. Ahora, en realidad, cuando Laura Inter, quien además comento que anda por aquí en el chat porque ya está subiendo información y todo, también
le damos la bienvenida y pues si quieren hacerle alguna pregunta directamente en el chat, la puede contestar con toda seguridad. Laura Inter funda el proyecto de Brújula Intersexual en el año 2013, más o menos por estas fechas. Y entonces ella pues cuenta ahí su historia en el libro, ¿no? Ella tiene 2 textos en el libro, el primer texto con el que se abre el libro, pues se llama Brújula Intersexual creando un lugar en el mundo, y justo ahí va relatando la historia de que la hizo abrir esta página, por qué se llama Brújula, por qué no hace una aparición pública, con su imagen o su voz, y también relata algo bien importante que es cómo se recaban estas historias, ¿no? O sea, en realidad les puedo contar que es un poco al azar, que el proyecto terminó llevando como uno de sus ejes fundamentales los testimonios de las personas. Ajá. Eh, en realidad, es, eh, escuchar estos testimonios es un tesoro, porque el tema intersexual es muy difícil de entender, ¿no? Bueno, Oscar nos dio una introducción con algunos términos que aún se siguen utilizando y que de pronto yo pensaba, híjole, utilizar masculinización y todavía feminización referida a la biología genera ya una idea, ¿no? De un cuerpo dicotómico, binario. Entonces, ¿cuántas cosas hay que cambiar en el lenguaje, ¿no? Para entender estas temáticas y cosas que están pues codificadas en ese lenguaje científico, ¿no? Que aprendemos, yo misma lo aprendí también, ¿no? Todas las personas. Y entonces los testimonios, esta aproximación de las historias, hace posible que entremos de una manera distinta a estos temas, ¿no? Y esa manera es, bueno, cómo la misma persona se sorprende ante ese cuerpo que no entra en en esta organización preestablecida, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede con eso? Hay historias de todo tipo, ¿no? Historias de personas que fueron intervenidas en los hospitales y que además hablan de varias de las repercusiones que tuvieron esas intervenciones, cosa que es rarísimo encontrar en México, por lo menos, pues hasta el proyecto Brújula Intersexual, eso era prácticamente imposible, ¿no? Porque además el que Brújula tenga como eje el testimonio, pues tiene que ver con que se fue conformando, digamos, una comunidad de personas, ¿no? Una comunidad de personas que se fueron encontrando en esos testimonios y que de alguna manera empezaron a hablar con Brújula, y pues así empezó el proyecto, ¿no? Poco a poco a conglomerar. En un artículo reciente que publicamos están algunos primeros datos, ¿no? Desde el 27 de octubre del 2013, que se crea la página, Brújula Intersexual, por ejemplo, tiene 11,300 seguidores en Facebook, 5,300 en Instagram, 3,090 en Twitter y bueno, el sitio web, ¿no? Que ha acumulado 1,514,881 visitas. O sea, estos datos nos dan una idea, digamos, pues de la cantidad de personas, ¿no? Que acuden al sitio y leen estas historias que están, entre otros, pues en este libro, ¿no? Que Frida por ahí puso el código QR, porque hay que decir que este libro tiene un acceso libre y gratuito en Internet. Ajá. O sea, no se puede bajar como PDF, pero se puede leer todo el libro completo en el sitio de la editorial, cuya liga también está en las páginas web de Brújula. Y esto es muy importante porque el proyecto pues así ha movido, digamos, esta información pues por varios países, ¿no? En este artículo, en el diagnóstico, digamos, que hacíamos, está
Están visitas registradas de México, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, entre otros países, ¿no? Y esto también les da una idea, digamos, de cómo el tema se mueve globalmente, ¿no? Hay un interés porque entender, decíamos, la intersexualidad es algo difícil, generalmente se habla, pues en un código médico que es de difícil aprehensión, ¿no? Y el entrar por estas historias, pues nos da otro panorama. Ahora, ¿cómo las historias fueron creadas aquí? Bueno, no, recabadas por el proyecto de Brújula? Voy a leer un pedacito de ese texto de Laura Inter que dice, el proceso para recabar las historias es diferente para cada persona. Hubo quienes poco después de haber entrado en contacto conmigo y de recibir información y apoyo, decidieron compartir su historia, mientras que otras personas han tardado años en decidirse a compartirla. A veces fueron las mismas personas a quienes acompañaba las que me expresaron su intención de escribir su testimonio. Fue así como comencé a replicar en parte el proceso de acompañamiento que yo misma había recibido para escribir mi historia, desde la generosidad, la paciencia, la escucha y el entendimiento de la particularidad de la otra persona. Para mí es muy importante respetar los tiempos de cada quien, porque cuando se han callado tantas cosas durante tanto tiempo, eso que se calla es tan complejo y doloroso que no es nada fácil de escribir y se dificulta estructurar la propia experiencia. Así como las experiencias de vida son singulares en cada persona, también lo es el proceso de escritura. Hay quienes después de pensar sobre su vida se deciden y en un impulso escriben su historia en un solo día. Hay otras personas que avanzan escribiendo poco a poco durante mucho tiempo y a veces se demoran meses e incluso años. También hay quienes me envían sus textos y me solicitan hacer una llamada o varias para ahondar en sus experiencias. Otras personas prefieren que el proceso sea mediante audios o llamadas telefónicas, que yo vaya redactando y organizando las experiencias que me comparten. A veces el punto de partida era un cuestionario. En otras ocasiones las personas fueron compartiendo conmigo su historia por mensajes de texto en WhatsApp, Messenger o yo integraba la información y les enviaba un borrador para que dijeran si querían agregar o quitar algo. Incluso hay personas que prefieren escribir su historia de puño y letra y después me envían fotografías para que les ayude a transcribirla y pueda ser publicada. Hay experiencias de todo tipo, algunas extremadamente dolorosas, otras que me cuentan pero prefieren no incluir en sus historias. También hay historias que se escriben y al final deciden no compartir. Hay experiencias de gozo, de superación, de caídas, de levantarse, de amor y desamor, de fracasos y logros, de felicidad y tristeza. Supongo que somos como cualquier ser humano, a diferencia de lo que creen otras personas que proyectan sus dudas en nuestros cuerpos y que comúnmente nos hacen vivir situaciones muy particulares, generalmente complicadas y dolorosas. Entonces, es un libro artesanal porque llevó muchos años su compilación y mucha paciencia. Ajá. Y son historias muy íntimas que no se comparten realmente con facilidad, a menos de que, bueno, si ustedes, varios de los que están y les que están aquí, atenderán pacientes, pues ustedes saben que se requiere un cierto clima, ¿verdad? Y en este caso, no solamente es un clima de intimidad, sino es sentir que hay alguien igual que tú con quien puedes hablar con toda franqueza. Eso genera, digamos, una relación entre pares que es imposible que pueda generarse médico-paciente, ¿no? Porque además las personas que fueron atendidas en el hospital, pues ya están eh, muy tocadas por esa relación médica que de alguna manera fue violenta, ¿no? Este, y pues eso se graba, entonces no es nada sencillo compartirlo, ¿no? Hay que decir que el libro es un objeto amoroso también por el tipo este, de cuidado que se tuvo, ¿no? En la portada aparece este bordaje que es muy lindo, ¿no? Que fue realizado por una persona intersex, igual el de acá, y cada persona fue eligiendo pues una fotografía que acompañara
su texto, ¿no? Es una fotografía que además nos pareció muy importante que saliera a color, ¿no? Porque el tono del libro es duro, ¿no? Leerlo es difícil. Algunas personas incluso nos compartieron fotografías y así. Entonces es un libro que se puede leer despacio y que seguramente después de leer este libro, pues van a entender de una manera bien distinta qué es la intersexualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir nacer con un cuerpo que presente estas variaciones en sus características sexuales? Bueno, voy a dejar aquí porque creo que ya me estoy pasando. Entonces, les invito a hacer sus preguntas, sus comentarios y les agradezco nuevamente su atención. Gracias. Muchas gracias, Oscar, Frida, Eva, en ese orden se presentaron. Y voy a pasar a leer lo que se escribió en el chat, pero como tengo el micrófono, me voy a aprovechar porque una gran cantidad de veces se me quedan las ideas y por leer las de los demás, pues ya no digo las mías. Quiero decirles que después de escucharles, me siento angustiado, me siento apenado y motivado a seguir tratando de invitar a la gente a conjugar verdaderamente el verbo respetar. Una gran cantidad de intervenciones médicas han sido brutales, violentas, inhumanas, y por lo tanto considero que habría que hacer llegar este libro a todas las profesionales de la salud. Y me comprometo a hacerlo con una gran cantidad de colegas con los que todavía me reúno, porque ya no soy médico, a veces me ven más como sexólogo. Pero gracias, muchas gracias por remover todo esto en mí. Y comienzo, dice Gaby Granados, saludos. Hace 10 años vi que que empezaban a cambiar los criterios de asignación, al menos de intervención quirúrgica al nacer. ¿Cómo está la situación actualmente? Y si quieren termino lo que puso Gaby y responden. Pregunta filosófica. Aparte de los potenciales efectos secundarios de algunas de estas condiciones, ¿qué fucking nos importa el sexo de una persona, otra de un mismo? Por si quieren responder a Gaby. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Eh, sí, fíjate que los criterios pues más bien de intervención son los que, híjole, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Transformar los protocolos médicos. Ustedes saben que los protocolos médicos, pues, eh, no es una ocurrencia de un médico singular, sino que están metidos en los tratados médicos globales, están regidos por las normas oficiales de salud, por las prácticas que se vuelven también costumbre, en fin, una serie de situaciones que pues es complicado, ¿no? Sí les puedo decir que hay un interés mundial en la transformación de estos protocolos médicos y actualmente encontramos un rango muy amplio, ¿no? De profesionales que trabajan en los hospitales y algunos de ellos, algunas de ellas son muy sensibles y han transformado ya sus prácticas y pues son ahora sí que pioneros, ¿no? Y pioneras en esta transformación. Eso yo creo que es muy importante de reconocer porque implica buenas prácticas que queremos que se repliquen. Entonces, yo creo que eso sucede, está sucediendo ya actualmente con muchos equipos médicos, ¿no? Queremos que sean más cada vez, pero ya sucede. Y también decir que, bueno, con esto que comentaba Paco antes de responderle a Gaby, si ustedes revisan el libro, van a ver en las historias que no solamente los espacios del hospital y las intervenciones médicas son el problema, sino que un poquito metiendo qué fucking nos importa el sexo de una persona, es, pues es que en realidad la asignación sexual es, digamos que una
parte, un momento fundamental que da origen al ser humano y que es muy difícil porque digamos que toda la estructura social está organizada a partir de ahí, ¿no? Entonces, de pronto, pues esta polémica, por ejemplo, de si compite o no compite Caster Semenya en qué grupo, o si alguien entra o no entra al baño. Es decir, muchas personas pues se ven asaltadas por estas incertidumbres que en realidad son de la persona quien ejecuta esa violencia, ¿no? Las inseguridades, de decir, tú, ¿por qué vas a entrar aquí? Entonces, son situaciones que ustedes van a leer en estas historias, en donde la crueldad y la violencia pues se hace presente más allá de los espacios médicos. Por supuesto, los espacios médicos es algo que nos preocupa mucho porque pues esas cirugías tienen una repercusión que es irreversible y que es permanente en el cuerpo, que es dolorosa, que deja muchas cosas, ¿no? Pero incluso en México, con este sistema de salud tan diverso, tan distinto que tenemos, el acceso incluso tan difícil para muchas personas, no podríamos decir que es el único problema que existe, ¿no? O sea, sí, sería importante para entender eso, cómo nos importa el sexo de una persona, pues leer un poco estas historias y con esa pregunta en la cabeza, ¿no? Yo les invitaría para ir rastreando, pues, por qué realmente nacer con un cuerpo con variaciones intersexuales, pues produce esa crueldad social, ¿no? Y bueno, yo dejaría ahí ahorita. Gracias. Dice, bueno, hay varios mensajes aquí por parte de Brújula Intersexual para desde cómo ponen enlaces para que podamos leer el libro en línea, pero se me hace que sería muy interesante y muy buena onda que lo compráramos, porque seguramente esto ayudaría de alguna manera a Brújula a seguir haciendo este trabajo sensacional. Pregunta Sandra Andrade Rubalcaba desde Zacatecas. Frida, ¿cómo ha enfrentado su sexualidad? ¿Qué recomienda a los familiares para entender esta intersexualidad? Hola, muchas gracias, Sandra. Eh, pues realmente nunca he tenido problemas con la sexualidad y pues es que pienso que es importante mencionar que yo no pasé por muchas de las situaciones por las que comúnmente pasan otras personas con cuerpos intersex. Entonces, como mencioné, sí me llevaron al médico cuando era muy pequeña, pero el médico lo que dijo fue: "No, pues no tiene nada, llévensela". La verdad fue una situación bastante rara porque me hicieron un estudio de cariotipo para saber cuáles eran mis cromosomas, y cuando mis papás fueron a recoger el resultado, el médico, bueno, el laboratorio les dijo: "Es que salió mal, llévenla a un laboratorio particular". Y me llevaron al particular, y cuando fueron a traer el resultado, en el particular les dijeron: "No se los podemos dar. Vamos a ir directamente al ISSSTE a entregarlo". Entonces, ¿qué pasó? Pues quién sabe. Pero el médico lo que dijo fue: "No tiene nada, no está enferma, ustedes la trajeron para que se enferme, así que váyanse". Eso fue lo que dijo el doctor. Ustedes lo que quieren es que ella se enferme. Entonces, para mí, pues eso es interesante. Ahorita Oscar me preguntaba, bueno, ¿por qué crees que el médico haya dicho eso? Bueno, no sé, el que él haya dicho: "Ustedes la trajeron para que se enferme", me hace querer pensar que fue porque él estaba consciente de las consecuencias de los tratamientos o del protocolo médico aplicado. Eso es lo que yo quiero pensar. Entonces, yo no pasé por todo eso y puedo decir que realmente, no pienso que haya tenido problemas con mi sexualidad. Y es que yo vengo del Istmo de Tehuantepec, donde están las Muxes. Entonces, yo crecí viendo a personas, cuyos cuerpos o cuyas
por decir, identidad de género o cuyas formas de expresar su sexualidad salían de ese paradigma binario en el que comúnmente vivimos. Pero también era consciente de que mi cuerpo era distinto, porque sí era común ver a niños y niñas jugando desnudos en la calle, o que sus mamás les bañaran desnudos, les bañaran ahí afuera de sus casas, y a mí eso no me pasaba, a mí me decían que no podía. Entonces, yo era consciente de muchas cosas, y debido a la gran cantidad de hormonas que mi cuerpo producía, o sea, sí me atrevo a decirlo, porque pienso que es importante decirlo ante ustedes como sexólogos y sexólogas, pues, em, yo empecé con todo ese proceso de como de masturbación desde el preescolar, porque mi cuerpo así me lo pedía. Entonces, yo nunca pensé que en eso de: "Es que no me van a querer", o así, porque aún en aquel entonces yo no lucía como luzco ahora. Actualmente, podemos decir que me veo femenina por una cuestión de que mi cuerpo, ya a partir de que empecé a ir al médico en la adolescencia, fue sometido a una etapa de feminización, en donde me dieron 3 tipos de hormonas femeninas al mismo tiempo, en grandes cantidades, con bloqueadores de testosterona, para llegar a como me veo ahora, pero para los médicos no era suficiente. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, yo lucía totalmente distinta. Tenía mucho vello facial, tenía la voz mucho más grave, muy grave, era totalmente distinta, y los chicos de mi escuela iban a verme comer. Y eran así como que querían conmigo, había quienes me pedían que fuera su novia, entonces yo nunca pensé en algo así de: "Nadie me va a querer". Yo nunca pensé en eso, porque realmente lo que había vivido era algo totalmente distinto. Entonces, tuve mi primer novio en la secundaria también. Entonces, yo pienso que realmente no he tenido problemas, para enfrentar la sexualidad. Pero hay que tomar en cuenta todo eso, de que yo no pasé por lo que las personas comúnmente pasan. Entonces, ¿cómo entender la intersexualidad? Bueno, a mí me gusta abordarlo desde la diversidad, de que realmente somos, bueno, en este mundo es muy diverso, es verdaderamente diverso. Y entonces hay cuerpos diversos y los cuerpos vienen en distintas formas, colores y tamaños. Entonces, la intersexualidad es solamente una de las tantas formas de diversidad corporal que existen. Entonces, yo pienso que es bueno entender la intersexualidad desde esa perspectiva, desde la diversidad corporal, porque los cuerpos de las mujeres, los hombres y las personas no binarias tienen distintas formas. Entonces, ningún cuerpo es igual a otro, ningún pene es igual a otro, ninguna vulva va a ser igual a otra, etcétera. Entonces, ¿qué tendría de malo que una chica tuviera el clítoris más grande o que un chico tuviera el pene más chico? Realmente no hay nada de malo en las formas corporales. Lo malo es la reacción que tenemos ante esas formas o la reacción que la medicina ha presentado a lo largo de los años. Entonces, a través de Laura me hicieron llegar una pregunta que dice: "¿Cómo educarnos para no discriminar a esas personas cuando ya se tiene un prototipo de hombre y mujer?". Pues pienso que la educación inicia desde casa, desde pequeños, pequeñas, desde casa. Y es enseñar el respeto hacia todas las personas por igual, independientemente de su sexo, de su género, de su color de piel, de su raza, etcétera. Entonces, pienso que la educación se debe hacer desde el respeto y enseñar a niños, niñas, niñes desde pequeños a respetar a todas las personas. Entonces, también me preguntaba, bueno, ¿cómo llegué a la aceptación? Pues sí, realmente después de que los médicos me dijeron que yo no era normal, sí, me deprimí, yo me creí tanto eso que quería ser como las demás niñas. Quería que me crecieran los pechos, quería verme como las demás niñas.
Pero, ¿cómo llegué a la aceptación? Yo pienso que no es aceptación el término adecuado, porque pienso que aceptación implica, que la persona tiene algo negativo. Es como cuando dicen: "Es que mi hijo es gay, pero yo lo acepto". Es como asumir que tiene algo malo, pero aún así lo acepto. Entonces, pienso que la palabra correcta no es aceptación, más bien es como amor, amor propio. ¿Cómo aprendí yo a amarme? Bueno, primero que nada, pues cuando conocí a otras personas con experiencias similares a las mías y cuando conocí principalmente a Laura Inter, que ella hablaba conmigo, aunque con ciertas restricciones, porque yo la conocí cuando yo era menor de edad. Entonces a ella le daba cosa hablar conmigo y hasta creo que borró las conversaciones que teníamos porque tenía ella algún tipo de miedo y así. Ella decía que, hasta ahora dice que eran temas muy delicados, pero llegué al amor propio a través de la conversación, a través del intercambio de experiencias con otras personas que vivían sus cuerpos, como Laura Inter vivía su cuerpo sin haber sido intervenido y lo vivía de manera plena. Entonces, yo pienso que eso me llevó al amor hacia mí misma, pero también, pues, todas las experiencias que había vivido, yo tengo hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, como pasé por pubertad precoz, dejé de crecer cuando tenía 9 años, mido 1,43 m. Y entonces, en los grupos de hiperplasia suprarrenal, las mamás luego expresan ahí su temor de que sus hijos o hijas se queden chaparritos. Y yo digo, bueno, ¿eso qué tiene de malo? O sea, ¿qué les va a pasar? ¿Qué tiene de malo? Entonces, también las experiencias con otras personas me ayudó. Y cuando entré a la prepa, mis compañeros de clase, porque yo quería crecer, mis compañeros de clase me hicieron ver que no había nada de malo en eso. Me decían, es que me gusta cómo te ves así chaparrita. Entonces, pienso que todas las personas a mi alrededor me ayudaron en eso, y es que quizás, no me gusta decirlo, pero quizás, hablo yo desde mi privilegio, porque no todas las personas, eh, tienen esa dicha de que el médico diga: "Es que no está enferma, no está enfermo, hay que dejarlo como está". No todas las personas tienen esa dicha de que, las personas vean su baja estatura como algo positivo. O que vean sus características como algo positivo. A mí me iban a ver comer los niños y yo no entendía por qué. Y hasta ahora sigo sin entender. Ahorita que Paco hablaba y tomando en cuenta de que él estudió medicina, yo me acuerdo que hace un año, un poco más de un año tal vez, yo fui al cardiólogo por una situación, un soplo en el corazón que cuando fui al cardiólogo ya ni lo tenía. Y entonces él me estaba haciendo un ecocardiograma y me hacía muchas preguntas y terminé contándole mi experiencia. Y cuando terminó, él me dijo: "¿Sabes qué, Frida? Yo quiero pedirte una disculpa a nombre de todos los médicos del mundo por lo que te han hecho. ¿Cómo te van a decir que eres anormal? ¿Qué ignorancia es esa?", me decía. ¿Cómo todo eso refleja la ignorancia en el sistema médico? Y entonces, ahorita que escuchaba a Paco, yo me acordaba de todo eso. Y entonces, cómo un médico indígena te pide perdón por los demás médicos, cómo los médicos indígenas que me han atendido a mí, que crecieron o se formaron en el Istmo de Tehuantepec, me dicen o me han dicho: "Es que tú no tienes nada malo". Ni siquiera me dicen: "A ver, te voy a revisar o algo", no. En cambio, los médicos que me han atendido y que vienen o que se han formado en otras partes, como en la Ciudad de México o principalmente en Veracruz, son los que me han dicho: "Es que te tienes que hacer una cirugía". Que cuando yo tenía 15 años, 15, 16 años, el médico le dijo a mi mamá que me llevara con un cirujano plástico para ponerme implantes mamarios, porque para él yo no era lo suficientemente femenina. Entonces tenían que ponerme implantes y que aprovecharan para hacerme una, una clitorirectomía. Y me llevaron con el cirujano plástico.
me llevaron y el cirujano plástico, que es de mi pueblo, que es de Juchitán, que dijo, yo no me atrevo a hacer eso. Si quieren, si ustedes me insisten, yo puedo pedirle a un colega mío que vive en Veracruz, creo, que venga y que lo haga, pero yo no hago nada de eso, no hay necesidad de hacer algo así. Entonces, realmente es impresionante ver cómo esas opiniones de los médicos, esas perspectivas cambian dependiendo del lugar, de si son de una comunidad indígena o no, de si son de una ciudad o no, etcétera. Son como muchas cosas que intervienen en todo esto. Entonces, yo pienso que quizás soy muy afortunada en no haber vivido tanta violencia, pero eso no quiere decir que no sienta la violencia que otras personas han vivido. Gracias, Frida. Por un lado bien, me sentí, pero por otro lado mal, porque soy veracruzano. Pero bueno, ese es otro rollo. Dice Selma, Oscar, muchas gracias por tu presentación, que me parece muy contextual y me ubicó de forma actualizada. Guadalupe dice, tema muy interesante, da pie a seguir aprendiendo y actualizándose. Y dice Daniela, ¿la intersexualidad es un defecto o una malformación desde el punto de vista de la medicina? Uy, qué importante esa pregunta. Quería enseñarles entonces, miren, este libro, que es uno de mis tesoros, Los estados intersexuales del hombre y la mujer, de Gregorio Marañón. Es un libro, editado, está súper viejito, de 1950. 30. Bueno, Esta edición es de 1950. Yo Eh, tengo la del 48, sí, este es de que me los la regaló 30. Paco. pues, o sea, esto como para decirles que las ideas van cambiando y que claro, en ese momento, en ese tiempo, si ustedes leen ese libro, mm, pues hay una concepción bien distinta a la que ahora comparte Frida, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que pues desde este texto podemos encontrar, digamos, ya la curiosidad que genera en los médicos los estados intersexuales. Ujú. Digo los médicos porque eran básicamente varones. Y entonces los cuerpos intersexuados, ¿no? Porque yo sí hablo un poco de ese proceso mediante el cual la mirada médica intersexúa el cuerpo, ¿no? Que Frida también estuvo conversando acerca de eso. Entonces, la mirada, pues, de estos médicos va generando eso como un objeto de estudio, como una curiosidad sobre la cual se pueden entender una serie de cosas, ¿no? Y pues de ahí, pues cantidad de situaciones que se han vivido. Entonces, pues la forma en la que se denominaron en algún momento sí fueron malformaciones, patologías, ¿no? Que se debían corregir. Y, y pues eso fue muy claro en el Hospital Johns Hopkins, por ahí de 1950, cuando se generan todos estos protocolos de atención médica que implican la forzar una sexuación dicotómica en los cuerpos, ¿no? Y básicamente construir mujeres, digamos, ¿no? Porque es más fácil hacer un hoyo que levantar una torre, decían los cirujanos, ¿no? Y pensando que realmente lo que hacían era un hoyo, porque eso, pues las personas que les hacían la vaginoplastia forzada, pues realmente no sienten eso como una vagina, ¿no? Otra cosa es que una persona eh, con tenga una solicitud distinta, ¿no? De querer y que tenga una estructura distinta a partir de la cual se puede construir
una vagina, pero cuando no hay esa estructura, pues entonces, ¿de dónde la conseguimos? Pues aquí en el primer texto, que es el de Guadalupe, aparece, me cortaron un pedazo de intestino para ponérmelo entre las piernas, ¿no? O sea, siendo que pues el tejido intestinal no tiene que ver nada con el tejido vaginal, y pues ella va contando esa historia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues, de que si son malformaciones, pues claro, si se entienden como malformaciones, pues lo que requieren es bien formarlas, ¿no? Con términos médicos, digamos, digo, con procedimientos médicos, ¿no? Entonces, eso respondería. Eh, Gregorio Marañón también tiene una frase que me parece que es aplicable, aunque la dedica a los médicos, es aplicada a todas las profesiones. Marañón decía, y esto lo junto con lo que dijo una compañera de seguir aprendiendo, seguir actualizándonos. Marañón decía, y el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y entonces esta charla yo creo que es súper enriquecedora. Dice Gabriela, el caso de la boxeadora Imana, que no alcanzó a ver cómo se apellida, el caso de la boxeadora Imana en las Olimpiadas de París es más difícil de abordar o resolver que el de Caster Semenya. Desde mi ángulo cuestiona los valores de ese deporte, pues considera trampa tener una fuerza indebida para golpear y vencer a otra persona. En el nado sincronizado, quizá mixto, la situación sería distinta. ¿Cómo ven esto? Eh, o sea, hay una muy larga historia en, en las Olimpiadas sobre estas discusiones, ¿no? De si deben competir o no personas eh, con estas variaciones en las características sexuales. Eh, Hay muchos textos escritos que yo les invitaría a leer, ¿no? Desde aquel que está publicado en un libro clásico obligado de consulta, que es el texto que editó Mauro Cabral, el primero del 2009, ¿no? Interdicciones, escrituras de la intersexualidad en castellano. Ahí viene uno de los primeros textos en español que reflexiona estos temas. Este, Aparece, bueno, desde ahí la larga historia hasta llegar a Imane Keleif, que tuvo muchas discusiones también, ¿no? Ahora que sucedieron las Olimpiadas. Y aquí Laura Inter nos está poniendo un texto que justo ella presentó en un conversatorio recientemente en la UNAM, en el centro, bueno, invitadas por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el posgrado en género, donde ella reflexiona acerca de la intersexualidad y el deporte, ¿no? Yo les invitaría a leer esos textos en términos así como breves, como para no dejar nada más la pregunta así. Yo diría que pues el deporte también es una arena donde el binarismo sexual se reafirma, ¿no? Es un dispositivo para reafirmar ese binario, porque dice aquí la pregunta, desde mi ángulo cuestiona los valores de ese deporte, se considera trampa tener una fuerza indebida para golpear y vencer a otra persona. Me acuerdo de este texto que presentó Laura donde decía, pues que no el box se trata de golpear, ¿no? Ella preguntaba eso en ese texto. Pero claro, se educa que las mujeres no golpean y no golpean fuerte, ¿no? Y pues ahí hay toda una polémica de que si tenía más testosterona y que si la testosterona es la hormona masculina que da la superfuerza. O sea, no pongan a cualquier hombre, a lo mejor de los que están en esta sesión, y a ver si tiene un golpe más fuerte que el de una boxeadora, ¿no? Este, que está dedicada todas las horas a entrenar ese cuerpo, ¿no? Y esa fuerza. O sea, en realidad, creo que ahí lo que
tenemos que hacer es como mirar cómo estas instituciones y estos dispositivos deportivos pues generan, son arenas también para ir generando esa diferencia sexual binaria, ¿no? Y pues que está soportada en todas esas ideas que tenemos que deconstruir ese marco ontológico donde pensamos la sexuación de esa manera, ¿no? O sea, Frida hablaba hace ratito de variabilidad, ¿no? Pues aquí yo veo los cuadritos en el Zoom, ¿verdad? Pues ninguna persona somos copia de la otra, ¿no? O sea, yo tengo el cabello corto y eso me hace menos mujer o más mujer, ¿no? O sea, me explico, o sea, hay que ir deconstruyendo todos esos lentes, digamos, con los que miramos la sexuación en los cuerpos de las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una polémica del nado sincronizado, no hubo una foto que se difundió muchísimo de esta mujer súper alta, al lado de las otras más bajitas, o sea, creo que son temas importantes de pensar y de discutir, pero creo que los argumentos tienen que ser distintos. No pueden ser eh, basados en ese binarismo dado por verdadero y natural, ¿no? Eso contestar. Gracias. Dice Selma, gracias a las tres personas ponentes, me ha gustado mucho y me ratifica en mis ideas de inclusión. Dice Elena Moreno, ¿creen que estamos en un momento histórico en el que pueden ser mejor incluidas, incluidos, incluides? A ver, Frida, ¿crees que estamos en un mejor momento histórico? Pues yo no sé si sea un momento histórico, porque realmente las opiniones de las personas están muy, como que discrepan mucho. Entonces, así que digamos momento histórico, pues no creo, pero sé que podemos aportar algo y si trabajamos mucho y nos esforzamos, pues podemos lograr, aunque sea un poquito, esa, esa inclusión. Pero pues yo la verdad no creo que, que se trate de un momento histórico, pero quizás sí podamos hacer historia. Qué bonito. Bien. A ver, el que Eh, dice cosas feas soy yo. Y yo creo que, coincido con Frida, yo creo que ni siquiera en el gremio sexológico se entiende el tema lo suficiente. A mí me han pedido el tema pegado a transexualidad, por ejemplo, así como si fueran dos cosas iguales, o a expresiones de la sexualidad, como si la intersexualidad fuera una expresión de la sexualidad. O sea, en el mismo gremio, la gente que organiza cursos. Entonces, sí me parece que no hemos llegado a ese momento histórico, como dice Frida. y ahí va esta pregunta, aunque ya Brújula Intersexual me dio contexto. Dice Elizabeth, un tema imprescindible de comprender para las posturas feministas que determinan el ser mujer solo si hay órganos sexuales femeninos. ¿Cuál sería la sugerencia de Eva, Frida y Brújula para este debate feminista? Ujú. Uy, qué importante esa pregunta, ¿no? Porque, pues, yo soy feminista, muchas de las personas que trabajamos en Brújula, pues también, ¿no? Y claro, hay todo un debate, ¿no? Sobre todo que se ha, eh, pues, polarizado respecto a las mujeres trans y su inclusión en espacios feministas. Se les lee como no son mujeres verdaderas, ¿no? Porque no tienen una biología natural, de las mujeres, etcétera. Entonces, sí, en el feminismo, bueno, yo doy clases en un doctorado en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces realmente les puedo decir que sí hay, eh,
pues un malentendido, pienso yo, ¿no? De varias personas que se adscriben feministas y que creo que no comparto yo muchas de las cosas como las piensan, ¿no? Ustedes me dirán, o sea, dentro del feminismo también hay un amplio rango, ¿verdad? De teorías, de aproximaciones y todo, pero yo no puedo ubicar un feminismo excluyente, y menos un feminismo que fundamente sus puntos de vista en una naturaleza, ¿no? Supuestamente original y verdadera, ¿no? Yo pienso que le falta complejidad a ese pensamiento y recomendaría justo la lectura de este libro para esas personas que puedan, creo que aprender muchísimo, ¿no? Como lo estamos haciendo en esta sesión, de esto que nos comenta Frida, ¿no? De los testimonios, que ven cómo los testimonios pues te ponen en un lugar distinto, ¿no? Escuchar directamente a las personas pues te abre otro universo de preguntas. En fin, yo contestaría eso respecto a esas posturas feministas. Brújula Intersexual también respondió, dice, la intersexualidad nos muestra que no existe un único cuerpo de mujer ni un único cuerpo de hombre. Los cuerpos de las mujeres, de los hombres y de las personas no binarias pueden tener muchas formas y todas son válidas. Dice Paco Teutli, hola, gracias por compartir tan interesante tema. ¿Saben cuál es el porcentaje de personas que nacen intersexuales? Ya contestó Brújula aquí, según cifras de la ONU, hasta 1.7 de la población nace con variaciones intersexuales. Dice Elena Moreno, gracias por abrir su experiencia, visibilizar las violencias y darle forma, sentimientos, pensamientos e historia nos permiten avanzar en la inclusión. José de Jesús González dice, como dato en el CIE 11, la condición intersex me parece se abordan en el apartado LD2A, trastornos del desarrollo sexual, bajo categorías como LD2A.0, trastorno ovotesticular del desarrollo sexual, entre otras. Eh, Elena Moreno dice, excelente conversatorio, puedes volverlo a ver en sexología, en C medio sexología en YouTube. Lo vamos a subir dentro de unos días y pueden ver muchos más videos que hay. Dice Maya Andrea, bueno, habría que tomar en cuenta acerca de la fuerza y otras características corporales. También tendríamos que hablar de muchos casos como del nadador Michael Phelps, que tiene unos brazos más largos que el resto de la población, y tomar en cuenta también el tema de los privilegios en los que cada persona se ha desarrollado a lo largo de su vida. Ahí dice, aprecio la sensibilidad con la que han llevado el tema. Agradezco la claridad y la invitación a la reflexión. Gracias, Frida, Eva y Oscar, por su extraordinaria participación. Llegué tarde, pero reafirmo el compromiso de la visibilidad de esta y otras realidades. Norma González, desde Monterrey. Con letra mayúscula, muchas gracias, Frida y Eva, y todas las personas que han contribuido a este trabajo en el colectivo. Es realmente extraordinario. Gracias también a Óscar Chávez por su presentación esta noche y su profesionalismo, ética y actitud comprensiva que le ha distinguido. Fue también por Óscar que tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Brújula Intersexual cuando le invité a colaborar como profesor del tema e invitó a integrantes de Brújula a estar también como profesoras. Genial que hoy estén acá con nosotras en el colegio. Enorme tarea tenemos frente a nosotras como gremio. Felicitaciones por el libro, coincido conmigo, que sería buenísimo poderlo comprar. ¿Nos podrían informar cómo conseguirlo? Y está la respuesta. Este, creo que ha sido una conversación extraordinaria, muy emotiva, muy
sensibilizadora, muy humana y ojalá nos quedáramos con esta inercia para seguir tratando de invitar a más gente a que escuche a ese otro ser humano que está por ahí, sin juzgarle, sino más bien escucharle. No sé si alguien tenga algún comentario antes de despedirnos. Maya dice, muchas gracias ay, por compartir excelentes presentaciones, mucho que reflexionar y sobre todo de aprender al respecto. Me llevo mucho de esta presentación. Gracias nuevamente. Oscar, Frida, Eva, por favor, adelante. Quisiera decir alguna cosa antes de concluir. Eh, Está en el volumen 47 de la revista Debate Feminista, un número que publicamos en el 2013. Ah, ahí lo tiene Oscar. Gracias, Oscar. Es un número sobre intersexualidad, un poco para quien hizo esa pregunta del feminismo y la intersexualidad. Hay que decir que hay feministas en México y en muchos otros lugares del mundo que están muy bien informadas y que han trabajado, así como yo trabajo con personas que presentan variaciones intersexuales y pues decirles que acudan también a estos textos para mayor información, ¿no? Otra cosa que quería no dejar pasar es que este libro es también parte de un proyecto que trata de impulsar, digamos, el lado autosustentable de Brújula Intersexual. Entonces, quien compre este libro debe saber que esos fondos van a utilizarse para nuevos proyectos, ¿no? Que son también importantes. Entonces, pues es importante que ustedes sepan eso. El libro también está disponible en algunas librerías. eh, y bueno, pues agradecerles muchísimo siempre a Oscar su solidaridad, ¿no? Con el tema y sus invitaciones también, sus conexiones aquí a estos espacios. Agradecerle mucho a Frida, que se fue a estudiar a Calgary, Canadá, y la extrañamos mucho, pero le echamos porras desde aquí. Mucho gusto en verla por estos medios. Y gracias a cada una de las personas que participó en esta sesión. Gracias, Paco Delfín. Bueno, y una petición. Por favor, abran sus cámaras para tomarnos una foto y compartírselas al resto de la gente. No se preocupen por la lencería, la podemos borrar. Con que salgan ustedes es suficiente. Bueno, se están vistiendo ahí algunas personas. Entonces tomo la foto, pero como fue nutrido el auditorio, deben ser dos fotos. Espero que abran sus cámaras el resto de la gente. Hay quienes están peinando y otros ya. María Teresa Hurtado, bueno, tienes que subir la cámara o agacharte. Bueno, que salga cualquier parte del cuerpo. Ah, bueno, ahí va. Y entonces, bueno, pues muchas gracias por esta espléndida conversación a tres voces, pero se volvieron más voces por todos los testimonios que nos compartieron y ojalá compremos el libro para que Brújula siga navegando por esto y sigamos aprendiendo. Infinitas gracias, Oscar, Frida, Eva y al resto de la gente que estuvo con nosotros. Nos vemos en diciembre, aunque la presentación va a ser en español, aunque tenga un acento brasileiro, para que vayan pensando quién va a estar con nosotras en diciembre. Gracias, buenas noches y que estemos muy bien.